Bienvenidos a una nueva clase del Master Alan. Hoy nos toca ver el tema diseño metodológico. Voy a tratar de darles unas pinceladas de lo que significa el diseño. Después vamos a dividir esta clase en varias otras clases para tratar de comprender el tema a profundidad. Espero darle una visión integral del diseño. Vamos a explorar algunos enfoques, ¿verdad? Y tipos hasta la recolección y análisis de datos. Y terminaremos con algunas consideraciones éticas esenciales. Ah, en las clases anteriores yo le había comentado de que hay tres tipos de enfoque. Está la investigación cuantitativa, por lo tanto el enfoque es cuantitativo. Está la investigación cualitativa con enfoque cualitativo y la investigación mixta que junta lo mejor de los dos enfoques, ¿verdad? Que este es un tema muy importante y los tres enfoques son válidos, ¿verdad? Aplicarlo y hay que saber en qué momento se aplica para cada investigación. La investigación cuantitativa se enfoca en datos numéricos y análisis estadístico. Busca medir y cuantificar fenómenos. Antes la mayoría de las investigaciones eran cuantitativas. De un tiempo para acá, la investigación cualitativa toma alta relevancia, ya que explora experiencia y significado a través de datos no numéricos, y aquí se utiliza la entrevista y las observaciones en el campo para poder determinar el fenómeno o la situación que se está investigando, que no necesariamente se tienen que medir, ¿verdad? Con números o probar hipótesis como en la investigación cuantitativa. Y la investigación mixta agarra ambos enfoques para tener una comprensión más completa, ¿verdad? De cada caso, y en esto pues integra los datos cuantitativos y cualitativos en ese sentido. Los diseños de investigación cuantitativa ya los habíamos visto anteriormente. Habían diseño experimental, habían diseño cuasi experimental y los diseños no experimentales. En los diseños experimentales, recordemos de que ahí se manipulan las variables para determinar la relación causa-efecto, ¿verdad? Una variable X que depende de una variable Y, ¿verdad? Y su efecto sobre un fenómeno en particular. El diseño cuasi experimental es similar al experimental, pero sin asignación aleatoria. Y el diseño no experimental, hay una observación y se describe el fenómeno sin manipulación, tal como se presenta el evento. Hay diseños de investigación cualitativa, tenemos la teoría fundamentada, la etnografía y los estudios de casos. En la teoría fundamentada, desarrolla teoría a partir de datos recolectados. En la etnografía, estudia las culturas, grupos sociales en su entorno. Y en los estudios de caso, analiza en profundidad un fenómeno específico. Todos estos tipos de estudios se utilizan en la investigación de mercado, así que son importantes que los tomemos en cuenta a la hora de definir el diseño de investigación que querramos aplicar a nuestro estudio. Ahora, dentro del diseño existe un concepto, ¿verdad? Que es la selección de la muestra. Quizás la muestra es como la columna vertebral, pero para llegar a la muestra, primero tendría que haber seleccionado mi unidad de análisis. Una vez que tengo mi unidad de análisis, tengo un universo, encuentro mi universo y después del universo, pues ahí comienzo a seleccionar la muestra. Entonces, en el proceso de selección de la muestra, yo puedo seleccionar la muestra de forma probabilística o no probabilística. El muestreo probabilístico asegura que cada miembro de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionada e incorporada en el estudio. El muestreo no probabilístico se basa en el juicio del investigador, ¿verdad? Hay instrumentos de recolección de datos cuantitativos. Dentro de ellos tenemos la más popular, que es la encuesta. Utiliza preguntas estandarizadas para recopilar datos. Las pruebas estandarizadas también sí, tienen mucha demanda, aunque muy pocos la utilizan cuando se evalúan habilidades y conocimientos de manera objetiva. En este caso, se trata de aplicar un instrumento ya validado en otro país o en otro tipo de investigación en la población actual, una población que estoy investigando actualmente. Los datos secundarios analizan datos existentes para responder preguntas. En el caso de la investigación eh, de recolección de datos cualitativa, ahí se me tapó eh, se me obstruyó allí la letra. Tenemos las entrevistas, la observación y los grupos focales.
La entrevista, recopilación de datos a través de conversaciones, la observación registra comportamiento y eventos en su contexto, tal como se presentan, y los grupos focales reúnen un grupo de personas para discutir un tema específico. Pues estas personas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿verdad? Y eso pues enriquece más la conversación. En el análisis de datos cuantitativos, tenemos que allí se debe utilizar la estadística. Por eso es importante el conocimiento de la estadística cuando uno va a investigar. Hay estadísticas descriptivas, donde se escribe la característica de los datos, puede expresarlo en forma de frecuencia o en forma porcentual, pues, para poder ser más digerible los datos y se transforman en información. La estadística inferencial hace inferencia sobre la población. Aquí pues hay diferentes pruebas que se le llaman paramétricas y no paramétricas, que eso lo podemos profundizar más adelante y generalmente se utilizan los software estadísticos como SPSS, RISAS, facilita el análisis y la interpretación de datos numéricos, permiten calcular de medidas de tendencia central, dispersión, realizar pruebas de hipótesis, etcétera. Por eso es importante que cuando uno habla de un enfoque cuantitativo, yo siempre digo, si no hay cómo probar que esa información realmente es lo que quiere decir o se puede probar a través de una prueba estadística, definitivamente esa investigación no es cuantitativa, si no se aplican estas pruebas estadísticas a la información que se recolectó. Esa es la gran diferencia entre una investigación cuantitativa de una investigación cualitativa. Deben de haber pruebas estadísticas aplicadas a la investigación. Si no es investigación, pónganle otro nombre, es cualitativa, pero no puede ser cuantitativa si no se hace medición o un análisis e interpretación de los datos numéricos que se encuentran de la investigación. Ahora, en el análisis de datos cualitativos, lo que se analiza es contenido y narración. Se identifican temas comunes de los datos o se interpretan historias y experiencias. Aquí son otro tipo de herramientas valiosas. Nivo, una buena opción, y Atlas.t también es otra buena opción que ayudan a organizar y analizar los datos cualitativos. Facilitan la identificación de patrones. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los estudios de las culturas, ¿verdad? Donde hay diferentes individuos, entonces se trata de encontrar los patrones o el comportamiento de estos individuos, en este caso hablando de cómo afecta la cultura o lo influencia la cultura en el comportamiento de compra de los consumidores, ¿verdad? Entonces esto es muy relevante en ese sentido. Y finalmente, las consideraciones éticas y conclusiones. Siempre cuando nosotros incluimos, ¿verdad?, personas, familias, tenemos que solicitar un consentimiento informado y garantizar la confidencialidad. Estos dos elementos son determinantes, son muy importantes, son cruciales, ¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta. Y lo segundo, muy importante, ¿verdad? Es el tema de la validez y la confiabilidad de los resultados. Es decir, eh, yo no puedo decir que esta investigación es válida y confiable si no garantizo que eso sea así. Y el diseño metodológico bien hecho, ¿verdad? Es fundamental para la investigación sólida, la validez y la confiabilidad, ¿verdad? La ética es de rigor, garantizar los resultados creíbles y respetuosos, ¿verdad?, de donde tomamos la información, eh, eh, de la población o de las personas que permiten que nosotros tomemos la información para el bien académico, ¿verdad? Y poder tomar mejores decisiones. Esto es todo por hoy, agradeciéndoles nuevamente que no se olviden si les gustó, denle like, comenten, hagan una pregunta, compártelo si usted cree que le puede ayudar a algún profesional en este tema, ¿verdad? Y desearles un maravilloso día. Soy el Master Alan. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Bye, chao.